Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 41 del Tratado de Baba Metzia. Comenzamos en la Mishnah al final de la página anterior. Nos dice Mafkid Javid Etzel Jaber, una persona que deposita una Javit. Una Javit es un tonel de vino, de aceite. Velo y Jadú le Baali Makom. Y los dueños no le fijaron un lugar específico para él. Es decir, que no le prestaron un lugar específico para dejar el tonel, sino que el ayahol, la anijá, la puede poner en cualquier lugar donde necesiten o que quieran la casa. Betiltelá, benishtabra, ahora vino el cuidador y movió el tonel de un lugar a otro y se rompió. Un accidente ocurre. Y mitogiado nishtabra, sí se rompió mientras lo tenía en la mano. Es decir, y si veía Tula ya le zorjó, y si lo movió por la necesidad propia del cuidador, entonces, ¿qué va a pasar? Que con ese hecho de que lo desplazó, se va a convertir en un ladrón, porque lo hizo para él, Hayab. Entonces, tiene que pagar. Ahora, le zorjá, pero se lo hizo por la necesidad del tonel mismo. Patur está exento. A lo mejor en ese lugar se iba a estropear, en ese lugar había algún tipo de, no sé, goteo o cualquier cosa, algo que pudiese estropear el tonel o su contenido. Lo voy a mover de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por la necesidad del tonel mismo. Patur está exento. Aval, Nishenija, Nishvara, pero si es cuando la posó, ya le saltó de la mano y ahí se rompió. Ben le sorjó, Ben le sorjá, patur, ya sea que lo hizo para él, el shomer, lo movió por él, o por la necesidad del tonel, está exento. Muy bien. Ahora, yihadule habealimakum. Ahora, esto es cuando le dijo polo donde tú quieras, no hay problema. Pero si el dueño del lugar le dijo polo en esa esquina es el lugar de tu tonel, yihadule makom. Betiltelá benishvera, y la movió de ahí y se rompió. Ben beitogiado, ben mishinija, ya sea que lo tenía en la mano cuando se rompió, porque ya lo había posado cuando se rompió, le sorjó hayab, le sorjá patur. Si lo movió para él mismo, para el cuidador, tiene que pagar. Lo movió para la necesidad del tonel, está exento. No dice la Gemara, dice la Gemara, esta Mishnah, que exime en el principio al cuidador cuando se rompió, después de que posó el tonel, incluso si lo movió para su propia necesidad. Mani, como quién es, Rabbi Ishmael, es la opinión de Rabbi Ishmael. De Amar, que dice Rabbi Ishmael, lo bainan da'at bealim, es decir, no es necesario el conocimiento de los dueños cuando se va a devolver un objeto robado. Es decir, ¿qué quiere decir? Le zorjó, dijimos que cuando lo haces para ti, no para ti, para el guardián, lo mueve para él, dijimos que se convertía en un ladrón. Entonces, cuando lo mueve y lo vuelve a poner, es como si estuviese devolviendo el objeto robado. Entonces, para devolver un objeto robado no hace falta el conocimiento del dueño de ese objeto. De Tania, como se enseñó en una veredita, Gonev, Tale, Minaeder, una persona que roba una ovejita del rebaño, Vesela, Minakis o una moneda del monedero, Le Makom Sheganav Yazir, y después viene y lo devuelve ahí donde lo robó. Y entonces ahí se exime de toda responsabilidad. Y ve Rabbi Ishmael, esa es la opinión de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, por su parte, Rabbi Akiva discrepa, dice, no, es necesario que el dueño sepa que él se lo está devolviendo. Ahora, pregunta la Gemara, ¿y Rabbi Ishmael? Si nuestra Mishnah vamos a decir que es como Rabbi Ishmael, Maya Aire, ¿por qué nos dice entonces la Mishnah que justamente lo yihadu, que si es en el caso en el cual no le reservó un lugar específico en la casa al tonel? Afilu yihadu, incluso si se lo puso en un lugar específico, Nami también debería estar exento. Responde la Gemara y dice no. Lo mi valle que amar. Es decir, vender en Sarich Lomar que amar. Es decir, no, esto hay que enseñarlo a través de la forma como muchas veces enseña la Mishnah, que es
Esto es así y por supuesto no haría falta decir que esto también es así. Lo mi valle y Hadu. Es decir, ni siquiera hace falta explicar que si ya le reservó un lugar específico, que cuando depositó el barril y lo devolvió a su lugar, seguro que está exento. De Mekomá, porque lo puso en su lugar. El afilu lo yihadu, pero incluso que no reservó un lugar para ese tonel, de lo Mekomahu, que ese lugar donde lo va a poner no es su lugar original. Lo Beinan Dad Bealim, ahí por supuesto que tampoco hace falta el conocimiento del dueño. Pregunta la Gemara, si es así. Ika Emasefa, fíjate lo que dice al final de la Mishnah. Yihadu, si los dueños reservaron un lugar específico, Yihadu le Bealim Makom, Betiltela, Benishvera, y lo desplazó y se rompió, Ben Mitogiado, Ben hija, ya sea que se rompió mientras lo estaba transportando en su mano o cuando lo posó, le sorjó Hayab, le sorjó Patur, si lo hizo para el propio cuidador, es Hayab, es culpable, si lo hizo por el tonel, está exento. Entonces, responde la Gemara y dice, Sefa, ese final, hasta An le Rabí Akiva. Ese final va a concordar con la opinión de Rabbi Akiva de Amar, que dice, Bein andar Bealim, que es necesario el conocimiento de los dueños cuando vas a devolver un objeto. Rabbi Akiva, perdón, y Rabbi Akiva ahí. Pregunta entonces la Gemara y dice, pero si entonces es la opinión de Rabbi Akiva. Vaya aire, ¿por qué dice la Mishnah que justamente Yihadú, si reservaron un lugar específico? A filo lo Yihadú, incluso que no reservaron un lugar específico. Nami también debería ser culpable. Entonces, dice la Gemara, lo mi valle que ama. En realidad, esto lo vamos a enseñar igual que antes, con lo mi valle. Si es así, ni siquiera hace falta decir que para el otro también. Lo mi valle lo hijado. Por supuesto que si no reservo un lugar específico, ¿sí? Que no queda exento de ello. De lo me comahu, porque a fin de cuentas no lo puso en su lugar. Afilu y Hadu, pero incluso que le reservó un lugar. Nami también vamos a decir que también es culpable de Mokme, de Mekomahu, porque en realidad ese es su lugar. Y ahí también es necesario el conocimiento de los dueños. Pregunta entonces nuevamente la Gemara y dice, Berresha, ¿acaso el principio de la Mishnah? ¿Sí? Es según Rabbi Ismael, Besefa, Rabbi Akiva, y al final va según la opinión de Rabbi Akiva. Más explicado el principio según la opinión de Rabbi Ismael, y al final según la opinión de Rabbi Akiva. Dice la Gemara, y sí, así puede ser. De Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, man de Metargem Li, es decir, Mishe Piresh, aquella persona que me explicó esta Mishnah, Javit Aliba de Tana. Es decir, Mishe Piresh Li, esta Mishnah Shel Javit, el que me explicó esta Mishnah de un tonel según un solo sabio, Movilá, Meena Batre Lebe Mesota, es decir, Ani es decir, Movilna Meena, Ani Ashmeshenu, es decir, si eres capaz, ahora sí, sí. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Yohanan? Dijo, si eres capaz de explicarme la Mishnah según un solo Tana, según un solo sabio, ¿sabes qué? Que deje sus cosas que le voy a llevar al spa, ¿sí? Le voy a llevar al Lebe Masuta, es la casa de baños, le voy a llevar al spa. ¿Por qué? Porque no se puede explicar con desde un solo punto de vista. Entonces ahora trae la Mishnah tres casos en los cuales, o tres dichos, tres personas que toman el desafío de Rabbi Yohanan y tratan de establecer la Mishnah como un solo sabio. Dice así, Tirgema explicó Rabbi Yaakov Baraba, Kame de Rab, delante de Rab. Shenetala almenat legozla, es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Que tomó el barril para robar el vino que hay dentro, legambre, totalmente, para sí mismo, ¿sí? Y solamente ahí se convirtió en un ladrón. Tirgemar Rabinatán Baraba, Kameh de Rab, explicó Rabinatán Baraba delante de Rab, Shenatla Almenat Lishloach Bayad, es decir, que movió ese tonel para coger un poquito de lo que hay dentro.
pero al final no lo tomó. Ahora, me que me explique dónde está la discusión entre estos dos. Beshelihut Yad, es decir, sobre el hecho de mandar tu mano contra lo que es de tu compañero. Srija Gizaron, es decir, según un punto de vista, ¿acaso solamente mandar la mano es suficiente o hace falta que haya una pérdida real? Mande amar a aquel que dice legosla para robarla, kasabar shelihut yad, srija Gizaron. Es decir, aquel que dice que es para robar el tonel, él entiende que poner la mano en algo de tu compañero requiere que haya una pérdida económica para que se llame que has puesto las manos en lo que pertenece a tu compañero. Human de Amar y aquel que dice Lishloach Bayad, que solamente lo hizo para tomar un poquito de ello, Kasabar, ¿qué es lo que opina? Shilihut Yad en Hisaron, que mandar, poner las manos sobre los bienes de tu compañero no requiere de una gran pérdida económica. Entonces, dice la Gemara, Matkif le Rav Sheshet preguntó, Rav Sheshet, ¿cómo podemos explicar esto? Midi Natla Katane. ¿Acaso está dicho en la Mishnah Natla? Es decir, que lo tomó para sí mismo. Tiltelá katane. Está enseñado en la Mishnah, desplazó, lo movió. Se entiende que no tomó para sí mismo nada de ello, sino que solamente lo movió para usarlo. El Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, Ajabe Mayaskina, ¿de qué hablamos aquí? Kigón, Shetiltelá lejaví alea gozalot. Es decir, que lo movió para qué? Para poner sobre ella, para subirse sobre ella, para coger gozalot, pajaritos que estaban en un nido que estaba arriba. Y cuando se subió, ¡pum!, se rompió. ¿Y para qué lo movió? Solamente para usarlo temporalmente. De Casabar, ¿y qué es lo que opina Rav Sheshet? Shoel Shelomidat Gazlan Habe. Una persona que toma prestado algo sin permiso se llama un ladrón. De Kule y toda la Mishnah, tanto el principio como el final, según estas tres explicaciones, de Rabbi Yaakov Baraba, de Rab Natan Baraba y de Rav Sheshet, es, según la opinión de Rabbi Ishmael Hi, Besefa, y al final, Sheinija Bemakom Sheena Mekoma, cuando dejó ese tonel en un lugar que no es el suyo. Rabbi Yohanan, es la opinión de Rabbi Yohanan, Anija Bemakoma Mashma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que sea realmente la opinión de Rabbi Ismael, entonces quiere decir que no la dejó en otro lugar, la dejó en el mismo lugar. Idmar, así fue dicho. Rab Belevi. Rab y Levi discutieron. Hadamar, Shelihut ya Gizaron. Uno dice que poner la mano sobre los bienes del otro requiere que haya una pérdida económica. Hadamar, Shelihut ya Gizaron. Y el otro dice que no hace falta una pérdida económica. Ahora, Tistayem, vamos a demostrar. Rabu de Amar, Shelihut Yad en Gizaron. Que Rab es aquel que opina que poner la mano sobre los bienes de tu compañero no requiere, que, para que se llame así, de que haya una pérdida económica. Detalle, como se enseña en una vereita. Roesha y Roedro, un pastor que estaba pastoreando el rebaño. Venía Edro Ubaleir y dejó su rebaño y se fue a la ciudad. Ubade Betarab vino el lobo y ¡paf! Se comió las ovejas. Y después Ubar y Bedarás y vino un león y, eh, y pasó por encima del lobo. Sí, a ver, Bedarás. Ok. Patur está exento. ¿Por qué? Porque es fuerza mayor. Venía Maclo Betarmilo Alea, pero si dejó su palo y su bolsa ahí, Hayab, entonces es culpable. ¿Por qué? Shalach Bayad le ishtamesh ba le tzorjo, umechayev beonasim. Vehavinan ba veikshanu beveraita zot. Es decir, ¿y cómo preguntamos nosotros aquí? Shum de Eniach Maklo Betarmelo Alea Hayab. ¿Acaso? Porque dejó su palo, su bastón y su bolsa. Haregam im tadun zot
Que Shilhut Yad también esto lo vas a llamar como que puso su mano sobre los bienes del compañero. Ha, Shaklinu, si él volvió y tomó su palo y su bolsa de sobre esa oveja, Veshiveta que es de la, ¿qué quiere decir? Que devolvió el objeto robado. Are Mishnatenu, Stam, que Rabbi Ismael. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Mishnah, por defecto, está trayendo la opinión de Rabbi Ismael. Que cuando devuelve el objeto robado no hace falta que el dueño lo sepa. Minastam, y por defecto también la vereita va como Rabbi Ismael. Y sobre esta pregunta, Amar Rab Nachman Amar Rabba Bar Abua, dijo Rab Nachman que dijo Rabba Bar Abua, Amar Rab en nombre de Rab, Beodan Alea, es decir, cuando todavía no devolvió lo robado. Ki Odan Alea Mayaba, pregunta entonces y dice, ¿y qué más da que todavía esté con ella? No lo haya devuelto. Dice, Ha lo Mashha, es decir, este uso que está haciendo no se extiende. Ven Gazlan o Sholeach Yad Mitchayev Ad Yimshoch Kederach Inyan Mekach. Es decir, que no, la persona que roba o que pone su mano sobre lo que es de su compañero no es culpable hasta que se extienda tu uso en el tiempo como lo que sería hacer una compra. Amar dijo sobre esto Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, Amar Rav, dijo Rav Shmuel bar Rav Yitzhak en nombre de Rav, Sheikisha Bemakel Vedasta Lefanav. ¿Qué es lo que hizo? Cogió y empezó a dar golpes a la ovejita y se fue. Y entonces la adquirió porque tiró de ella. Y entonces ahí se llama que robó. Deja lo jastra. Y aquí no hay una pérdida por ese uso. El alab shemamina, entonces, ¿qué quiere decir? Kasabar, ¿qué quiere decir? Shelihud yad en atzricha gizaron, que para que se llame que tú has puesto las manos en los bienes de tu compañero, no hace falta que haya una pérdida económica. Emma, shehisha bemakel. Dice, no digas que la golpeó con el palo, sino que la dañó, la debilitó, porque le dio muy fuerte. Y entonces ahí sí le está provocando una pérdida económica al dueño de la oveja. Daikanami, también podemos puntualizar, de Katane, que está enseñado. Sheikisha bemakel, es decir, Shei makajas de acá, que le dio un golpe fuerte. Shmamina, efectivamente también de eso podemos entenderlo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de un pastor. Hay dos escenarios. El pastor se va y viene un lobo, viene un león, se come las ovejas. Ah, fuerza mayor. Pero si el pastor coge y con su palo y con su bolsa la pone sobre la ovejita y tira de ella para que se vaya con él, ¿qué está haciendo? Le está robando. Entonces, ¿se llama eso que Shalach Yadó o no se llama que Shalach Yadó? Si la devolvió, es necesario que lo sepa el dueño o que no lo sepa. Todo eso es la discusión que estamos teniendo y ese era el caso, la prueba la traen de traerla de este caso del paso. Ahora dice la Gemara, Umi de Rab Sabar, Shelihut Yad, Shelichajiserón. Entonces decimos, según lo que hemos deducido, concluido, que Raab opina que poner la mano sobre los bienes del compañero requiere que haya una pérdida económica. Levi Sabash, Lehut Yaden, Aselijah, Gisaron, y Levi opina que no hace falta. Maita ama de Levi. ¿Cuál es el motivo de Levi? Amar Rabbi Yohanan Mishun Rabbi Yossi ben Nehorai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi ben Nehorai. Eh, Dos veces dice la Torá la ley de Shelohot Yad, de poner su mano en cuanto al cuidador gratuito y que en cuanto al cuidador con un salario. Por lo tanto, Meshuna en Adoma, es decir, no es lo mismo, Shilihut Yad, Haomeres Beshomer Sahar, y Shilihut Yad, Haomeres Beshomer Hinam, es decir, si la Torah lo dijo dos veces, quiere decir que la forma en la cual Shalach Yadó puso su mano en los bienes de su compañero, el Shomer Hinam, el cuidador gratuito, no es la misma forma en la que lo hace el cuidador con un salario. Ahora, Bani, entonces, a pesar de que esa es la opinión de Rabbi Yossi Ben Nehorai, Bani, yo mismo, dice,
Rabbi Yohanan, Omer, yo digo, en Ameshuna, es decir, que no cambia una de la otra. Es decir, que lo puso dos veces, pero es lo mismo. Pregunta la Gemara, Umay Meshuna, ¿y en qué cambia? Para Shat Shelihut Yad, lo que dice la Torá sobre poner las manos en lo que es de tu compañero, que dice sobre el cuidador con salario, que dice Rabbi Yossi ben Nehorai. Explica la Gemara, sí, Nichteva Shelo Letzorech, es decir, que la escribió la Torá además, no es necesario. ¿Por qué? Lo tomar Shilihut Yad Beshomer Sahar, si no dijeses que puso sus manos en los bienes de su compañero sobre el cuidador con salario, Betite Mishomer Hinam, yo lo habría aprendido por un Kalva Homer del Shomer Hinam, del cuidador gratuito. Ma, perdón, no más Shomer Hinam, sí, el cuidador gratuito, Shepatur, Begeneva, Beavedá, que está exento si se roba el objeto o si se pierde. Shalach, Bayat, Hayab, pero si él coge y lo roba, sí que tiene que pagar. Entonces el Shomer Sahar, el cuidador con salario, Shehayab Begeneva, Beavedá, que es culpable si se lo roban o si lo pierde. Loco, Sheker no coma razón que también va a tener que pagar si lo roba él. Ela. Entonces, Lemail Zeta, Katbinhu, Rahamana. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar la Torah escribiendo dos veces esto? Lo más leja para decirte, Sheli Hudyad, que poner la mano en algo de tu compañero, que la Torah te dice que eres culpable, en la Sirijá Gisaron. No es necesario que haya una pérdida económica grande. Ani Omer, Ena Meshuna. Y yo dice Rabbi Yohanan, yo digo que no está enseñada dos veces. Y opino que Rabbi Elazar, como Rabbi Elazar de Amar, que dijo, da veda ajadí, tanto una como la otra, está hablando de lo mismo. May da veda ajadí, explica la Gemara. ¿Qué significa que las dos están hablando de lo mismo? Mishum deika leviprach, porque yo ese calvajomer lo podría opositar con lo siguiente. Male, shomer hinam, si el cuidador gratuito tiene una jumbra, tiene un aspecto más grave, más restrictivo. Shekem Meshalem Tashlume Kefel Beto en Ta'anat Ganav, que sí tiene que pagar la multa del doble del valor si él viene a decir que le fue robado el objeto. Es decir, si no quiere jurar, va a tener que pagar y va a tener que pagar la multa. Human de lo parir. Y entonces, ¿por qué no trajimos esta pirja, esta oposición al Carvajomer? Dice Sabar, opina Karna velo shevua adifa mikefla bishua. ¿Por qué? Porque el valor inicial que paga el cuidador Sahar con salario, cuando él viene y dice que le robaron el objeto, incluso que no Avshelo Nishbala Shaker, incluso que no juró en falso, Hamur Yoter es más grave que la multa que tiene que pagar el cuidador gratuito. Ahora, Rabba Amar dice Rabba, Afilu le dibré Rabbi Elazar, incluso según la opinión de Rabbi Elazar, que dijo, tanto uno como el otro son lo mismo. Las dos veces que dice Sholeach Yad, está hablando de lo mismo. Shesabar Shedop Hi Pirja, y que piensa que esto que estamos diciendo de esta parte más grave en el Shomer Hinam, sí que es una pirja, es una oposición al Kalva Homer. Entonces, lo tomar, lo teamer Shelihut Yad, lo Beshomer Hinam, lo Beshomer Sahar. Entonces, ¿cómo debería haber sido? Que la Torah no dijese la ley de Sheloach Yad, de mandar tu mano, ni en el Shomer Hinam, ni en el Shomer Sahar, ni en uno ni en otro. Betiti, Mishoel, y yo habría aprendido los dos por un Kalvahomer del que pide prestado. Uma Shoel, si el que pide prestado, de la edad, Baalim, Ka'abid, Shalach Bayad, si el que pide prestado, que con conocimiento de los dueños es que recibió el objeto y él, si pone su mano sobre ese objeto para robarlo, Shebereshuta Bealim, con el permiso de los dueños, él pone su mano y lo utiliza. A pesar de ello, Hayab tiene la obligación de pagar si le ocurre algo de fuerza mayor. Shomer Hinam, Shomer Zahar, el cuidador gratuito, el cuidador con salario, que ellos son más graves. ¿Por qué? Porque también tienen que pagar si lo robaron, si se perdió, etcétera.
¿sí? Y que no tienen permiso para utilizar este objeto. Loco Sheken, no con mucha más razón, que si ponen su mano sobre ello también van a tener que pagar. Entonces es así. La Neymar, ¿por qué nos dice Din Shelihut Yad, la ley de que puso su mano sobre el bien de su compañero, tanto en el Shomer Hinam como en el Shomer Zahar? Entonces, Hada, una vez que fue dicho lo más leja, Shelihut Yad, en Srija Gizaron, una es para decirte que poner la mano sobre los bienes del compañero no requiere que haya una pérdida económica para que se llame que pusiste tus manos. Veidaj, y la otra, Shelo tomar, que no vengas a decir, yo lavo minadin liyot kanidon, que es suficiente para estar dentro del Kavajomer, ser igual que lo que vas a hacer, lo que vas a eh, evaluar. Es decir, Dabar Halamed, mi Kalvajomer, algo que tú aprendes de un Kalvajomer, es un Hamur, no puede ser más grave que lo que tú vas a aprender. Y si vas a aprender la ley de Shilikud Yad, de poner tu mano del que pide prestado, ¿qué vamos a decir? Mashoel, si el que pide prestado va Bealim, es decir, que Shasheala Aita va Bealim, es decir, que cuando tú pides prestado es al dueño, Shaya va a la jefe y Mashoel, Ben Melachto Patur, es decir, que está el dueño del objeto junto con el que pide prestado. Patur Mijiyubea Shoel, y le pasa algún tipo de desgracia a lo que pidió prestado. Entonces, si el dueño está presente mientras él está trabajando con ellos y se rompe, entonces está exento. Shomer Sahar, también el cuidador gratuito, el cuidador con salario, que pusieron sus manos en ello, que Shashemira Haita Bebealim, cuando lo que están cuidando están ellos en presencia del dueño. Patur, que también esté exento de lones de las causas de fuerza mayor. Por eso es necesario decir otra vez la ley de Sholeach Yad. Pregunta la Gemara, por último. Manda a Mashlihut Yad, Sija Gizaron. ¿Para qué el punto de vista que dice que Shelihut Yad, que poner tu mano en lo de tu compañero requiere que haya una pérdida económica para que se dice que pusiste tu mano en ello? Hanetarte Shelihut Yad, la Mali. ¿Para qué está dos veces en la Torah la ley de Shelihut Yad? Tanto en el Shomer Hinam como en el Shomer Zahar. Dice, Jada, una, se lo tomar, din, dayo la minadin liyot kanidon. Una es para que no puedas hacer ese razonamiento de que yo no puedo hacer un calvajomer, lo que estoy comparando es más grave que el aspecto grave que yo quiero meter en mi razonamiento. Veidaj, y también decimos, de Tania, para aquello que se enseñó una vereitá, dice, Benikra va a la baite la Elohim. Es decir, dice con respecto al Shomer Hinam, al cuidador gratuito, dice, y fue robado ese objeto de la casa de la persona, del cuidador gratuito. Si no se encuentra el ladrón, se acercará el dueño hacia a Elohim, hacia los jueces. Venme forash mi pasuk, leshem ma yikrab lebetin. No nos dice el versículo para qué se va a acercar al tribunal. Nosotros decimos que y leshua. Nosotros decimos que se acerca para qué, para jurar. Ahora, Taomer, ahora tú me dices, pregunta la Gemara, tú me dices que esto es para jurar o en el Ledin, o a lo mejor es solamente para juzgar cuánto tiene que pagar. Dice, Nemrash Lehuyat le mata. Por eso abajo dice la ley de si puso su mano sobre los bienes de su compañero, ¿sí? En el cuidador con salario. Benemrash Lehuyat le mala. Y también fue dicho esta ley de poner tu mano aquí arriba en el cuidador gratuito. Entonces, Male Halan Lishua, igual que ahí es para que jure el Shomer Sahar. Entonces, Afkan, también aquí, el Shomer Hinam es para que jure. Y hasta aquí llega este DAF. Tenemos un excelente día. Isku Veinsu.